Hey, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Renovadamente, Mente Renovada. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy el teólogo. Y hoy quiero hablarte de algo que como cristianos tú y yo debemos o deberíamos conocer, practicar y vivir. Y eso es la teología. ¿Qué es la teología? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Con qué se come? ¿O qué es la teología? Es algo de lo que veremos el día de hoy en nuestro episodio de Renovadamente, Mente Renovada. Y quiero arrancar con la definición como tal de teología. La palabra teología viene de dos palabras griegas que combinadas significan el estudio de Dios. La teología cristiana es simplemente el intento de comprender a Dios tal como Él es revelado en la Biblia. Y digo intentar comprender porque en realidad nunca vamos a poder comprender a Dios. Ninguna teología explicará en toda su plenitud a Dios y sus caminos. ¿Por qué? Porque Dios es infinita y eternamente más alto que nosotros. Por lo tanto, cualquier intento de describirlo se quedaría muy corto. Romanos 11, 33 al 36 nos dice: qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Sin embargo, Dios quiere que le conozcamos en la medida de nuestras posibilidades, y la teología es el arte y la ciencia de saber lo que se pueda saber y comprender acerca de Dios de una manera organizada y comprensible. Muchas personas intentan evitar la teología porque la creen divisiva. Entendida correctamente, la teología nos une más que dividirnos. La teología apropiada es algo bueno. Representa las enseñanzas de la palabra de Dios, como lo dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El estudio de la teología es nada más que un estudio profundo de la palabra de Dios para descubrir lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Cuando lo hacemos, llegamos a conocerlo como el creador de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas y el juez de todas las cosas. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin de todas las cosas. Cuando Moisés preguntó quién lo enviaba a Faraón, Dios respondió: yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. El nombre yo soy indica personalidad. Dios tiene un nombre tal como Él ha dado nombres a otros. El nombre yo soy representa una personalidad libre, decidida y autosuficiente. Dios no es una fuerza etera o una energía cósmica. Él es el ser todopoderoso, autoexistente y autodeterminante, con una mente y una voluntad. El Dios personal que se ha revelado a la humanidad a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. El estudio de la teología es para llegar a conocer a Dios, a fin de glorificarlo por medio de nuestro amor y nuestra obediencia. Notemos la progresión aquí. Debemos llegar a conocer a Dios antes de poder amarlo, y debemos amarlo antes de poder desear obedecerlo. Como producto de esto, nuestras vidas son enriquecidas sin medida por el consuelo y la esperanza que Él confiere a aquellos que le conozcan, que le amen y que le obedezcan. Una teología equivocada y una comprensión errónea y superficial de Dios solo harán que nuestras vidas sean peores, en vez de traernos el consuelo y la esperanza que tanto anhelamos tú y yo.
Ignorar el estudio de Dios es una sentencia a la torpeza y a vagar en nuestra vida. Vagar vendado, por así decirlo, sin un sentido de dirección. Sin teología, desperdiciamos nuestras vidas y perdemos nuestras almas. Ahora, todos los cristianos deben estar consumidos por la teología, lo que es el estudio intensivo y personal de Dios. ¿Para qué? Para conocer, para amar y para obedecer a aquel con quien gozosamente pasaremos la eternidad. David Platt, en su libro titulado Radical, menciona lo siguiente: estamos cediendo a la peligrosa tentación de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo hasta obtener una versión con la que nos sintamos más cómodos. Estamos moldeando a Dios y a Jesús a nuestra imagen. Comienza a parecerse mucho a nosotros porque ese Dios es con el que nos sentimos más cómodos. Y el peligro es que cuando nos reunimos en nuestros templos para cantar y levantar nuestras manos en adoración, es muy probable que no estemos adorando al Dios de la Biblia. La teología es importante. ¿Por qué? Porque sin ella, nuestro conocimiento de Dios está sujeto a ideas que pueden sonar bonitas y profundas, pero que no son verdaderas. Por eso es necesario conocer, practicar y vivir la teología. Ahora me puedes preguntar, bueno, ¿y para qué sirve la teología? Pues bueno, vivimos en una época muy pragmática y la teología no parece ser muy práctica. Cuando se habla de estudios teológicos, los estudiantes modernos realmente tienen en mente lo práctico del ministerio cristiano y no lo teórico de la teología en sí. Esto es solamente un reflejo de la mentalidad prevaleciente en la iglesia en general. La teología como campo de estudio se ha devaluado y es vista muchas veces con desprecio. La teología no es un mero requisito académico para poder conseguir un título. Se trata de la disciplina fundamental para lo que somos y hacemos. En un sentido genérico, todos los cristianos somos teólogos, pero algunos lo son de forma más especial. No deben conformarse con saber un poco de teología. Deberían conocer todo lo que se pueda y cuanto más se pueda, mucho mejor. Todos somos teólogos, unos buenos y otros malos. Ahora, ¿cómo sirve la teología al creyente? ¿Cómo sirve la teología al cristiano? Bueno, pues de entrada satisface la mente humana. La teología explica la revelación de Dios de tal forma que la mente humana pueda comprenderla. El creyente no debe quedar contento simplemente con saber y apropiarse de la salvación. El cristiano deberá esforzarse por entender lo que es la salvación también. Aquí es donde la teología nos presta un invaluable servicio a ti y a mí como creyentes cristianos. La teología también produce una ética y una conducta cristiana. Las decisiones éticas del cristianismo son primero decisiones teológicas, porque están basadas en los principios y valores que la palabra de Dios contiene y que la teología explica. La conducta del creyente en lo individual se basa en los conceptos teológicos que hemos aprendido y asimilado consciente o inconscientemente. La ética cristiana se basa en una teología bíblica, pero la teología debe producir también una ética cristiana en la práctica diaria de la conducta del creyente. En otras palabras, no debe haber práctica sin teología, ni teología sin práctica. Ahora, ¿cómo sirve la teología a la iglesia? Bueno, pues de entrada da coherencia y estructura al pensamiento cristiano. La fe cristiana no es la suma desordenada y aislada de ideas, de conceptos y de principios encontrados en la Biblia. La fe cristiana es un cuerpo de doctrina coherente, estructurado, de tal forma que se puede entender. Los autores bíblicos no son creyentes independientes entre sí, sino que son parte cada uno de un cuadro global. Ahora, también la teología sirve a la iglesia
proveyendo el contenido de la enseñanza cristiana. Sin teología no podría haber enseñanza cristiana, tampoco habría discipulado. El discípulo aprende del maestro. Nuestro mejor maestro, que es Jesús, ordenó a sus discípulos que hicieran discípulos, enseñándoles que guardaran todas las cosas que él había enseñado. Hay un depósito de la fe, un cuerpo de doctrinas, una enseñanza apostólica que debe ser transmitida de generación a generación. La teología sirve a la iglesia precisamente transmitiendo esa fe. Ahora, también sirve a la iglesia para fundamentar la misión de la iglesia. Y voy a dividir esta parte en tres aspectos: lo que es la evangelización, lo que es misiones transculturales y lo que es la proyección social. En cuanto a evangelización, más de una vez se ha escuchado decir que lo que la iglesia necesita son evangelistas y no teólogos. Y yo lo he escuchado demasiadas veces. La dicotomía que se ha hecho entre evangelización y teología ha caído en lo absurdo. Nadie puede ser evangelista sin al menos los fundamentos básicos de la teología. ¿Cómo se puede evangelizar sin explicar quién es Dios, quién es el hombre, qué es el pecado y qué es la salvación? Todos estos son conceptos teológicos básicos. Ahora, en cuanto a misiones transculturales, la iglesia evangélica latinoamericana está despertando a la responsabilidad de la misión mundial. Muchos misioneros han salido de América Latina en los años recientes sin formación teológica, bíblica ni misionera. Nadie puede ser misionero sin los fundamentos de la teología, ya que la teología provee la base de la tarea misionera mundial. ¿Por qué? Porque explica a Dios como un Dios misionero que ama a todo el mundo y a todas las razas y personas. También la teología explica la naturaleza universal de la iglesia y de la salvación. Y en cuanto a lo que es el proyecto social, la iglesia también tiene una responsabilidad social. Los principios y valores del reino deben impactar las sociedades, las culturas y las instituciones. ¿Cómo sabemos cuáles principios y valores son los del reino? Bueno, pues la teología lo dice y lo explica. ¿Cómo sabe la sociedad qué es lo correcto y lo incorrecto? La Biblia lo dice y la teología lo explica. Ahora, también la teología sirve a la iglesia para poder sustentar el ministerio pastoral. El ministerio pastoral es muy amplio. Se espera que el pastor funcione como predicador, como consejero, como administrador, como líder, como maestro. Básicamente una navaja suiza que hace y debe hacer de todo. En todas esas funciones, la teología es fundamental. ¿Qué predicará el pastor? ¿Con qué fundamento aconsejará al pastor? ¿Con cuáles principios administrará el pastor los recursos humanos y materiales de la iglesia? ¿Bajo qué valores y principios funcionará como líder? Bueno, pues la teología da el sustento para este variado ministerio. Aunque el pastor no sea un teólogo formal, necesitará la teología para poder funcionar bien. Ahora, también sirve a la iglesia para poder habilitar la defensa de la fe. La apologética es la rama de la teología que se encarga de la defensa de la fe frente a los ataques internos y externos. Para defender la fe es necesaria la teología. ¿Por qué? Porque de lo contrario no sabríamos qué debemos defender. La Biblia nos exhorta a presentar defensa de la fe ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Lo dice 1 Pedro 3, 15 y 16. También se nos pide estar alerta ante los ataques de los enemigos de la fe y luchar por ella, como lo dice Judas en su verso 3. También la teología corrige el rumbo de la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia ha habido necesidad de que hombres de Dios corrijan las desviaciones doctrinales de la iglesia. Ese fue el caso de la Reforma Protestante del siglo XVI. Siempre hay necesidad de ese trabajo y la teología es necesaria para enderezar a la iglesia cuando se está desviando. Ahora, ya vimos cómo sirve a la iglesia la teología,
Pero la teología también sirve al mundo. ¿Cómo? Bueno, pues aunque la teología sirve mayormente al creyente y a la iglesia, también presta un servicio al mundo. En última instancia, la teología presenta el plan universal de Dios, o sea, su voluntad de establecer su reino en este mundo. Por un lado, la teología revela la maldad humana y denuncia su situación de alejamiento de Dios. Pero por otro lado, presenta el modelo de lo que Dios quiere. La teología revela la maldad humana. La teología explica que el hombre como individuo y como sociedad está alejado de Dios. La teología le dice al mundo que no está bien, que está actuando y dándole la espalda a Dios, alejado de su voluntad. También la teología presenta una cosmovisión bíblica ante el mundo. La cosmovisión es el sistema de principios, de valores y de creencias que sustentan una cultura. La teología le muestra al mundo que hay otra manera de organizar la sociedad, otra manera de relacionarse los hombres entre sí, otra forma de gobernar, de hacer negocios, de educar, etc. Hay un sistema de principios y valores muy distinto al que funciona actualmente en el mundo. Ese sistema tiene un nombre y ese nombre es Reino de Dios y se basa en los principios y valores que salen y emanan de la Biblia. Y bueno, pues entonces ya hemos visto para qué sirve la teología. La teología bien entendida, bien explicada y bien fundamentada en la Biblia es la base de nuestro ser y nuestro trabajo como individuos y como iglesia. Recuerda que la teología es muy importante y que tú y yo debemos estudiar día tras día las Escrituras para poder tener una revelación más amplia, más concreta de quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, qué es lo que tiene preparado para nosotros y hacia dónde nos quiere llevar en la eternidad. Bueno, recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube como El Teólogo. Si no te has suscrito al canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita, dale like a este podcast, déjanos tu comentario y comparte con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia este podcast que puede también ayudarles a algunos de ellos. Mi nombre es Emanuel Ortiz y yo soy El Teólogo. Chao.